Buenas tardes, mi nombre es Laura Hernández y yo les estaré hablando sobre la sociología general. Estaré explicando su concepto, su origen, su importancia, sus funciones y su objeto de estudio. La sociología general es la parte de la sociología que estudia las leyes, principios y estructuras básicas de la vida social en general, sin enfocarse en un grupo o fenómeno específico. Surgió en el siglo XIX con Auguste Comte, quien propuso una ciencia para entender y organizar la sociedad en tiempos de grandes cambios como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Importancia de la sociología general. Permite comprender la dinámica social, es decir, ayuda a entender cómo se forman, cambian las normas, valores, roles, costumbres e instituciones. Contribuye al análisis crítico de la realidad. Examina las desigualdades, los conflictos sociales y las formas de dominación. Informa políticas públicas, es decir, que aporta datos y análisis que orientan la toma de decisiones en áreas como educación, salud, vivienda, justicia, entre otras. Y por último, promueve la sociedad social, es decir, que forme a ciudadanos más conscientes de su papel en la sociedad y de los mecanismos que influyen en su vida cotidiana. La sociología tiene varias funciones, entre las principales podemos mencionar la descriptiva, que recopila y describe hechos sociales de manera objetiva y sistemática; analítica o explicativa, que busca las causas, consecuencias y significados de los fenómenos sociales; y la aplicativa, que proporciona herramientas para resolver problemas sociales concretos, orientando la intervención social. Objeto de estudio. Aquí podemos mencionar las instituciones sociales como son familia, educación, religión, Estado y economía; las interacciones sociales entre individuos y grupos; las estructuras sociales como clases sociales, jerarquías, roles y normas; los procesos sociales como el cambio social, conflicto, cooperación y socialización; y las culturas y valores que configuran la identidad colectiva. Hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Carlos García Mojica y yo estaré hablando sobre la sociología jurídica, su origen, importancia y objeto y sus funciones. Podemos decir que la sociología jurídica se define como la ciencia que descubre fórmulas y que verifica la relación de interdependencia entre el fenómeno jurídico y los demás factores de la vida social. Se ocupa básicamente de la dimensión social del derecho, de los asuntos vinculados con la función social jurídica y de forma en general de los anexos entre el derecho y la sociedad. Estos se cuestionan porque un derecho válido o vigente no es eficaz o porque un derecho eficaz no es válido o vigente. Esto se refiere a que un derecho válido o vigente no siempre es eficaz por su eficacia, sino por su aplicación real en las normas del cumplimiento por los individuos, mientras que la validez se centra en la existencia y conformidad de las normas con el sistema legal. Podemos resaltar algunos factores que pueden ser que un derecho válido o vigente no sea eficaz. Número 1, inexistencia o deficiencia de los mecanismos de aplicación. Número 2, interpretar erróneamente o ambiguo en las normas. Número 3, cambios sociales o culturales. Número 4, conflicto contra las normas. Y número 5, falta de recursos. Origen de la sociología jurídica. Esta surge en el siglo XIX como respuesta al positivismo jurídico, que veía al derecho como un sistema cerrado y autónomo de normas. En un contexto de transformación social, revolución industrial, urbanización, modernización del Estado, los teóricos comenzaron a ver el derecho como parte del tejido social, influenciado por factores económicos, culturales y políticos. Eugene Sliff, considerado uno de los padres de la sociología del derecho, introdujo el concepto del derecho vivo, le vif laf, que se refiere a las normas sociales que realmente regulan la vida cotidiana más allá del derecho formal del Estado. Importancia y objeto. Es importante fundamentalmente porque permite comprender el derecho en su contexto social.
superando la visión tradicional que lo consideraba solo como un conjunto de normas formales. Su importancia radica en que analiza cómo las leyes se aplican en la práctica y cómo influye en la vida de la persona, permitiendo identificar problemas como la desigualdad al acceso de la justicia, la discriminación legal o el incumplimiento normativo. Además, contribuye al diseño de políticas públicas y reformas legales más eficaces y justas basadas en datos reales y en la necesidad social. Tiene como objeto estudiar el derecho como un fenómeno social, analizando cómo las normas jurídicas surgen, se aplican y afectan en la sociedad, así como la influencia que la sociedad ejerce sobre el derecho. Funciones. Podemos resaltar 5 de ellas. Número 1. Describir la realidad jurídica. Estas nos permiten analizar cómo se aplican realmente las leyes en la vida cotidiana, más allá de lo que dicen los textos legales. Número 2. Aplicar la relación entre el derecho y la sociedad. Estas estudian cómo los factores sociales, económicos, culturales influyen en la creación y funcionamiento del derecho. Número 3. Evaluar el impacto de la norma. Estas examinan los efectos que tienen las leyes sobre los distintos grupos sociales y sobre la estructura social en general. Número 4. Detectar problemas del sistema legal. Este identifica fallos, desigualdad y contradicciones entre el derecho formal y la realidad social. Número 5. Proponer reformas legales y sociales. Estas contribuyen al diseño de leyes más justas, eficaces y basadas en el conocimiento empírico de la sociedad. Muchas gracias y hasta aquí mi oportunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eli de Peña Johnson y voy a estar hablando sobre la semejanza de la sociología general y la sociología jurídica. Ambas comparten varias semejanzas fundamentales, ya que pertenecen a la misma disciplina. La sociología general analiza el comportamiento humano en sociedad, la estructura social, las instituciones, los grupos. La sociología jurídica se enfoca en cómo el derecho actúa dentro de la sociedad, cómo se crea, se aplica y se percibe. Semejanza. Disciplina social. Ambas son disciplinas sociales que buscan comprender la sociedad y sus fenómenos. Interacción humana. Ambas estudian la interacción humana y la estructura social. Investigación empírica. Ambas promueven y desarrollan investigaciones empíricas. Objeto del estudio. Ambas tienen un objetivo de estudio relacionado con la sociedad y los elementos. Saludos, yo soy el participante Richard Barret Medina. A continuación le estaré explicando las diferencias que existen entre la sociología general y la sociología jurídica. Ya mis compañeros le estuvieron explicando sobre el concepto, el origen, la importancia y la semejanza que existe entre ambas sociologías. Pero si nos preguntamos cuál es la diferencia entre la sociología general y la sociología jurídica. Bueno, la sociología general y la sociología jurídica son ramas de la sociología que comparten algunos métodos y enfoques, pero se diferencian principalmente en su objeto de estudio y campo de aplicación. Esto quiere decir que ambas sociologías tienen métodos y enfoques similares, pero su objeto de estudio y su campo de aplicación son totalmente distintos. Ya como vemos aquí, la sociología general estudia la sociedad en su conjunto, sus estructuras, procesos, dinámicas y relaciones sociales. En cambio, la sociología jurídica analiza la relación entre el derecho y la sociedad. Estudia cómo las normas jurídicas influyen en el comportamiento social y viceversa.
En cuanto al enfoque, la sociología general tiene un enfoque amplio y abarcador. Busca comprender cómo funciona la sociedad en general y cómo interactúan sus diferentes componentes. En cambio, la sociología jurídica tiene un enfoque especializado. Se sitúa en la intersección entre el derecho y la sociología. Se interesa por cómo el derecho se construye, se aplica y se transforma en la sociedad. Aquí tenemos una tabla donde podemos visualizar los diferentes aspectos que existen entre ambas sociologías. En cuanto al campo de estudio, la sociología general estudia la sociedad en general. En cambio, la sociología jurídica estudia la relación entre el derecho y la sociedad. El objetivo de la sociología general es comprender dinámicas sociales, a diferencia de la sociología jurídica, que su objetivo es analizar cómo las normas influyen y reflejan la sociedad. En cuanto a la aplicación, la sociología general es amplia, o sea, abarca todas las áreas sociales. En cambio, la sociología jurídica es específica al campo jurídico y legal. Y por último, y no menos importante, los métodos. La sociología general usa métodos cualitativos y cuantitativos, y la sociología jurídica, al igual que la general, usa los mismos métodos, pero aplicado al derecho. Como lo dije al inicio, la sociología general y la jurídica tienen métodos similares, pero su campo de estudio, su objetivo, su aplicación son totalmente diferentes. Hasta aquí nuestra exposición, esperamos que sea de gran beneficio para ustedes y muchísimas gracias por su atención.